los conceptos o la conceptualización de qué es el problema, y recordando también las diferentes definiciones de algunos autores, pues bueno, vamos a empezar el análisis de basados en algunas gráficas, ¿no? Como por ejemplo, ponemos como parte central a el problema y nos empiezan a surgir diferentes alternativas, diferentes necesidades que pudiésemos estar manejando, como por ejemplo la necesidad que debe de ser satisfecha. O sea, el problema surge de una necesidad que nosotros tenemos. ¿Por qué debe de ser satisfecho directamente? ¿Por qué? Porque es una necesidad que nosotros tenemos que darle respuesta. A todo ello, nosotros podemos conceptualizarlo directamente para decir, tengo esta necesidad y cómo puedo hacerlo para poder cumplir o para poder cubrir esta necesidad. Sí, siempre es importante ir, verificando que las problemáticas no se pueden definir nada más en un solo, de una sola manera o de una sola forma, sino cada uno de nosotros va teniendo ciertas necesidades. Podemos ir recordando que cuando éramos pequeños, que íbamos en el kinder, de repente teníamos la necesidad de colorear o de dibujar algún objeto y nosotros poco a poco empezamos a tomar el crayón, a tomar el lápiz para poder determinar y delinear de manera correcta los elementos que nos solicitaban. Era una necesidad que debía de ser satisfecha para poder cumplir con un objetivo, para poder cumplir con un aliciente que pudiésemos tener, como por ejemplo para que hoy pudiésemos escribir. Sí, o sea, vamos a empezar a ponerle ya ciertas características, ¿no? O sea, porque yo, en aquel tiempo tal vez puedo yo decir, ¿sabes qué? Pues yo, tuve la necesidad de tomar el crayón, tuve la necesidad de colorear, pero no supe o no sé para qué me pudiese servir. Bueno, fue justamente para que yo ya pudiese después escribir, para que yo ya después mejorara mi trazo, para que yo posteriormente ya fuera un pintor, sí, pudiese hacer de una mejor manera mis dibujos. Otro de los factores me indica que son las causas que se nos determina a nosotros para ser precisos, ¿sí? Porque imaginémonos nosotros que de repente no, no tenemos ninguna forma de cómo poder precisar la respuesta, de cómo poder nosotros determinar si es o no es cierto lo que se está demostrando. Sí, yo tengo que buscar la manera para que puedan cualquier persona decir, ¿sabes qué? Si cumple o si tenemos el resultado. Vamos a ver un problema o una problemática de tipo político, como por ejemplo los que estamos en campaña o las personas que están en campaña para ganar un puesto. No, pues de repente ellos empiezan a decir o empezamos a indicar, no, es que se trabajó, se realizó, y cuáles son vamos, para ser precisos, pues bueno, puedo colocar alguna foto que me va a evidenciar directamente de lo que yo desarrollé, de lo que yo realmente hice para poder cambiar. La relación entre los fenómenos también es otro de los problemas o es otra de las características o factores de la problemática. ¿Por qué se indica que la relación entre fenómenos puede ser otra de los elementos dentro de los factores que pueden tener relación? Bueno, por la sencilla razón de que aquí, para que nosotros podamos, vamos al clásico ejemplo, para que yo pueda decidir entre unos jeans
verdes y unos jeans azules, pues tiene que haber ciertas características. Probablemente tengo que verificar si tengo problemas también de índole monetario, pues tengo que ver los precios. Si tengo que estar analizando en cuestión de índole de comodidad, pues tengo que ponérmelo y ver que pueda yo tenerlo y caminar de manera correcta, poder sentarme, poder de andar, moverme sin necesidad de que me esté este, haciendo alguna dificultad en su uso. Y así podemos empezar a encontrar elementos y factores de comparación para poder comparar lo que nosotros como podemos dar como respuesta a un evento. Otra característica del problema es la dificultad que debe de ser superada. Como por ejemplo, ¿saben qué? Pues es que necesito sacar 8 en mi materia o mi asignatura de historia, sí, porque si no, no voy a aprobar o no voy a acreditar la asignatura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo un problema aquí porque tengo que saber o manejar para poder, realmente superar esa meta, ¿no? Pues tengo que ponerme a estudiar muy fuerte, muy duro, tengo que aprenderme los elementos, tengo que razonarlos para que así para mí también se me facilite al momento de que yo pueda al momento de que yo pueda estar yendo a ese proceso, sí, y pueda yo superarlo, pueda yo manejarlo. Otro es, por ejemplo, cuando decimos somos competidores de atletismo y de repente tenemos ya un récord de 100 metros planos, vamos a suponer, corro en 20 segundos 100 metros planos y pues yo quiero superar mi tiempo y pues yo ya le empiezo a poner números, ¿sabes qué? Quiero estar en 18 segundos o menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder mejorar mi tiempo, para poder modificarlo? Pues probablemente aquí ya tengo que empezar a manejar de índole, una problemática tendría que, es de índole de alimentario o alimenticio. ¿Por qué? Porque tendría que ver la manera de poder estar consumiendo mejores alimentos. Otro tal vez puede ser, pues, de índole también personal, el estar ejercitándome más y mejor, ¿no? ¿Sabes qué? En lugar de estar nada más corriendo por correr, ahora ya estoy trazándome, trazándome objetivos para poder superar mi problemática que tengo. Tal vez por ahí necesito, si voy a necesitar mejorar velocidad, pues bueno, tengo que empezar a hacer ejercicios de velocidad. Y para esto, si yo no lo conozco, pues bueno, debo de tener o contar con un entrenador que me guíe para que así me pueda facilitar todo lo que yo tengo que reconocer y conocer para poder llevar a cabo y para poder superar mi meta. Y así vamos poco a poco enrolándonos en eso. Si, por ejemplo, hacemos mención de otra característica que pudiésemos tener dentro del problema, pudiésemos mencionar la existencia de la vigencia y vialidad de una situación. ¿A qué se refiere cuando decimos existencia de la vigencia y vialidad? De que pueda ser palpable, pueda tenerse la vigencia y la vialidad de una situación, que sea realmente eh, que nosotros podamos resolver la problemática, que nosotros podamos manipular o manejar la problemática, que nosotros podamos
tener también, cuando decimos en la vialidad, también muchas veces tiene que ser de índoles monetarios para poder movernos o poder cambiar de diferentes áreas. Otra de las características de los problemas o de los elementos de los problemas que pudiésemos mencionar son la comprensión de las relaciones y efectos, de relaciones y efectos. Mm, ¿A qué podemos estar manejando? Bueno, a la clásica acción-reacción, ¿sí? ¿Por qué hacemos énfasis a esa parte de acción-reacción? Bueno, pues porque pues aquí tiene que medirse, tiene que saberse manejar realmente, el ir viendo que para cada cosa que yo pueda hacer, va a tener que suceder algún otro elemento. Sí, recordemos nosotros que a mayor contaminación, sí, que yo pueda estar generando, pues también voy a tener dificultades en cuestión de las temperaturas. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones nosotros decimos, pero eso qué tiene que ver si yo tiré basura a que yo tenga que tenga una comprensión o una relación de directo entre ellas para poder decidir o para poder decir, ¿sabes qué? Uno de los efectos es el sobrecalentamiento global que pudiésemos nosotros tener. Mm, el desconocimiento no hace a que no se pueda manejar, no se pueda hacer, sino el ir identificando la relación causa-efecto que nosotros pudiésemos tener. Otro de los elementos de la problemática que también pudiésemos manejar son las propiedades de un fenómeno. Perdón, porque tenemos la necesidad de buscar una solución a algo. Hace algunos años, estamos hablando de aproximadamente a finales de 2018, a principios de 2019, padecimos de una pandemia, de una infección llamada COVID-19. Tuvimos la necesidad primero de hacer investigaciones sobre las propiedades de ese fenómeno, tanto cómo afectaba el fenómeno social como todos los fenómenos que se pudiesen manejar, todas las características que pudiésemos nosotros tener, cómo de repente teníamos que reconocer primero cuáles eran las causas que lo estaban generando y cómo pudiésemos hacerle para, en dado caso, minimizar los riesgos que se pudiesen tener y de esta manera ya después poder buscar alguna solución. Pero ya cuando nosotros encontramos esas propiedades, pues bueno, ya con ello ya vamos nosotros trabajando de otra manera. Y con ello llega el último elemento de cuando nosotros tenemos un problema, como lo es la descripción de la delimitación del fenómeno. O sea, ¿qué quiere decir cuando decimos la descripción de la delimitación de un fenómeno? Es describir realmente de lo que está pasando, lo que está sucediendo, las necesidades que tenemos, los factores que tenemos y cómo se van a intervenir o cómo nosotros vamos a manejar para poder cumplir con el objetivo, cumplir con lo planteado que nosotros pudiésemos tener. Bueno, a todo ello ya empezamos nosotros a empezar ya empezamos nosotros a tener ciertos elementos, ciertas cuadraturas sobre los problemas, las características, porque ya sabemos que lo podemos hallar en cualquier lugar, en cualquier punto, en cualquier elemento, y todo esto a nosotros nos tiene que como seres humanos, tenemos una necesidad directa de saber el porqué de las cosas. Por eso es muy importante siempre estarnos enterando para poder apoyar cuando realmente se requiere. La solución que plantea, bueno, pues si no existe, se aplica
Y si existe la solución, no hay ningún problema. ¿A qué se debe? Son tips que nosotros podemos tener para poder mm, diferenciar directamente de qué cosa o qué es lo que voy a hacer, para que así nosotros, de acuerdo a esas especificaciones, pudiésemos darnos cuenta. La noción de un problema. Aquí se refiere justamente al, no nada más decir tengo un problema, tengo que identificar también el qué o el cómo o el por qué, cómo se hace o se resuelve ese problema. Cómo es necesario, cómo somos necesarios, es necesario las formas, ¿sí? Identificar a la problemática, pero también poder definirlo de una manera íntegra, de una manera integral en la que nosotros nos pueda favorecer realmente como un posible pues, el resultado. Y, de, y como les estaba yo hablando sobre la identificación del problema, pues, ¿dónde ocurre? Hay que saber el lugar. ¿Por qué saber el lugar? Porque pues con ello puedo identificar las costumbres, puedo identificar idioma o lenguaje, puedo identificar las tradiciones, eh, cómo se hace, cómo se lleva, cómo se manipula, cómo se maneja a su alrededor. Si realmente tengo que modificar ciertas estructuras yo o estamos iguales, o sea, en cuestión de la infraestructura somos iguales y por tanto puede ser mucho más entendible lo que nosotros hagamos. Cuando ocurre, para ser precisos, poder ir identificando a la problemática, poder ir identificando realmente el cuándo es un factor de delimitación para saber que el resultado que estoy haciendo, que el resultado que estoy dando, sí afecta directamente, pero también puedo reconocer que no puedo cambiar otras características u otros elementos. ¿Por qué? Porque ahí vendría el interviniente directo para poder asumir que puede haber cambios o que los cambios que yo esté manejando puedan ser distintos a lo que se piensa. ¿A quiénes afecta? Bueno, aquí nosotros hablamos de esa problemática porque también tenemos que identificar, o sea, estamos, estamos realmente identificando la problemática, pero también estamos denunciándola. Estamos queriendo saber para quién puede ser un problema principal. Recordemos, y lo digo directamente porque, pues en la actualidad sobre el COVID-19, recordemos que es una enfermedad que lo vivimos todo el mundo, o lo padecimos, vamos a decirlo, en todo el mundo y que lo seguimos padeciendo todavía, pero de repente el identificar a quienes afecta nos da un énfasis para que cuando nosotros encontremos un resultado o ciertos elementos que puedan, que se pueda estar manipulando, pues entonces yo ahí ya tengo que ir viendo más allá. O sea, aquí, por ejemplo, a quienes afectan, cuando fue lo del COVID-19, cuando se tuvo la vacuna, los primeros que tuvieron que ser vacunados fueron los adultos mayores. ¿Por qué? Porque eran los que recibían peores, o los que sufrían peores situaciones cuando se infectábamos o cuando nos infectábamos y no se podía cambiar o no se podía modificar para poder encontrar dicha solución. ¿Qué tipo de consecuencia genera el problema? El identificarlo también es reconocer si nuestra respuesta va siendo de la mano, si realmente nosotros pudiéramos o pudiésemos verificar o observar para que así no volver a incurrir en volver a afectar o tener afectaciones
directamente con los mismos elementos, los mismos factores, y ya después cambiarlo, modificarlo y que ya hasta ahí ya no tenemos ninguna problemática. No, al contrario, nosotros tenemos que ir reconociendo también que la necesidad del conocimiento, pues también nos va dando más elementos o más factores que puedan modificar. Y un último elemento que tenemos aquí es cómo cree que usted que se pueda solventar el problema. Cuando indicamos esa palabra de solventar el problema, quiere decir que cómo creemos que se pueda subsanar o resolver el problema, ¿sí? De acuerdo con las características de qué es lo que se requiere. ¿Sí? Si, por ejemplo, tenemos a una persona que está en su día a día, en su aspecto cotidiano, que de repente le indican, ¿sabes qué? Pues pues ya no se puede llevar a cabo su caso, su situación. Tú te quedas y dices, pero sí, luego, o sea, ¿quiénes somos los más afectados? ¿Qué contribuyentes o qué contribuciones podemos, nos puede doler? ¿Cuáles son las características? ¿Quiénes están afectando? Entonces, de repente, todo este proceso de poder identificar y poder mover o poder garantizar toda esa maraña, todas esas posibles situaciones que de repente ya nos quedamos y decimos, ah, pues es que era de esta forma o de esta manera y ya estamos identificando hasta a quiénes afecta, dónde ocurrió, cuándo ocurrió y esto me va dando también clave para solucionarlo. Sí, en este módulo, en estos primeros módulos, lo que estamos haciendo es, eh, pues, buscar soluciones, bueno, antes de buscar soluciones es entender las problemáticas, el qué es un problema, entenderlo para saber si realmente va a cambiar o se queda de esta manera. Y ahora, con todo ello, sí, porque siempre se ha estado hablando de problema, el problema, el problema, pero nada de soluciones como tal. Bueno, pues aquí podemos identificar que el problema que tenemos todos al momento de estar manipulando nuestros resultados, tenemos que existe ya una pareja llamado problema versus toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Y aquí hay un autor que nos dice de esta manera, que se relacionan estrechamente. ¿Por qué están estrechamente juntos o cerca directamente entre problema y toma de decisiones? Es justamente para que así nosotros podamos tener, que para cada problemática podamos otorgar o dar dos o más resultados, dos o más respuestas para poder, poder hacer algo más dentro de ello. Y nos indica que siempre hay que tomar decisiones para solucionar un problema. Así es. Recuerden que para cada acción corresponde una reacción. Aquí nosotros debemos de tener presente el, el dicho o la expresión, la frase que, que, que nosotros, para que podamos tomar una decisión, o sea, para que nosotros podamos solucionarlo, sí, pues tenemos que reconocer o tenemos que conocer a la problemática. Aquí es donde nosotros ya prácticamente estamos cerrando esa etapa y ya nos permite ir más allá de una posible solución
o para que así nosotros podamos estar, que nuestro día a día volteemos para donde volteemos, hacia el lado que nosotros queramos, siempre vamos a tener a las problemáticas. Ahora, también tenemos que reconocer que para todo tipo de problemática que nosotros pudiésemos tener o manejar, pues está muy ligado a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque pues muchas veces a eso se maneja, a eso se tiene. Y vamos a quedar hasta aquí hablando sobre la conceptualización de los problemas y cómo ya nosotros nos vamos a empezar a enrutar directamente para la toma de